Y entre otros candidatos de los que hemos hablado, Nancy, Auditorio Noticias a las 2, también anunció hoy en la mañana, el abogado César Gutiérrez Priego anunció que se inscribió como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice el abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional: durante años vivía en carne propia la injusticia del sistema y del Poder Judicial. Hoy tengo la oportunidad de hacer un cambio para que mis hijos no pasen lo mismo. Por eso, aquí en Noticias a las 2 tenemos a César para platicar con él sobre esta candidatura, sobre esta postulación que hace a la Suprema Corte. Así es que, César, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias a las 2. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de platicar un poquito lo que fue el registro para ser precandidato al ministro. Justamente sobre este proceso, la inscripción que realizó usted, ¿nos pudiera comentar un poco cómo fue y por qué decidió inscribirse? ¿Cuáles fueron nos compartió un poco en su tuit estas, digamos, injusticias en el sistema de justicia federal, pero nos pudiera explicar un poco más las razones por las que usted se inscribe y cómo fue este proceso? Claro que sí, Nancy. Mira, yo en lo personal tuve que pasar por una situación familiar muy complicada. Mi padre en su momento, en 1997, fue designado como ser antidrogas de México. Mi padre se llamaba Jesús Gutiérrez Rebollo, Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, era general de división, y en su momento el que era presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, lo designó como ser antidrogas del país. En menos de 45 días, mi padre pasó de ser un militar condecorado y de realizar investigaciones contra los grupos criminales a convertirse en un supuesto protector de un narcotraficante conocido como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Mi padre comete el error de, cuando llega el presidente de la República, le dice: mi general, usted viene a investigar a todos, y dentro de esas investigaciones mi padre se da cuenta de que había un grupo criminal que eran los reyes de las metanfetaminas, conocido como el Cártel de Colima, que eran los Amezcua Contreras, los cuales tenían una relación ligada de amistad y de negocios con la familia política de quien era presidente de México en aquel entonces, que era en específico con el suegro y los cuñados de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y a mí me tocó que personal militar, siendo yo civil, me secuestrara, me torturara, y al paso de los años, obviamente, pues todas estas imputaciones en contra de mi señor padre, pues alguien tenía que defenderlas. Por eso decidí estudiar la carrera de Derecho, por eso me convertí en especialista en Derecho Penal, en Derecho Penal Militar, y me dediqué a llevar a cabo la defensa de mi señor padre, en la cual poco más de 13 años me tardé, pero tuve la oportunidad de sacarlo de la cárcel, que le regresara en el grado de general de división, que se pague la pensión y que él pudiera pasar los últimos días de su vida en el Hospital Central Militar. Ese es un poco el antecedente por el cual yo me convierto en abogado, lo que tuve que vivir, las situaciones por las cuales pasé, y que posteriormente, obviamente, pues en todos estos años yo me he dedicado a la postulación en materia penal, que es el litigar en materia penal, defendiendo a personal militar, a personal de la Armada de México, de la Fuerza Aérea, personal policíaco, y obviamente pues a ciudadanos, ¿no?, que han tenido problemáticas con las autoridades. Y pues derivado de toda esta experiencia y de trabajo que hemos tenido durante todos estos años, pues me ha tocado vivir muchas injusticias por parte de las autoridades e incluso por la comodidad, ¿no?, de autoridades federales. Tengo que reconocer que hay muchos jueces honestos, hay muchos magistrados honestos y hay muchos ministros honestos. El problema es que también hay un gran número de jueces, magistrados y ministros que son corruptos o que están apegados al poder o a estos grupos de poder. Es por eso que tomé la decisión, derivado también de algunos comentarios e invitaciones respecto a mi postura de si me interesaría ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo en su momento dije que me parecía que había perfiles mejores preparados que el mío para ser ministro, pero me parece que una persona que se dedica a la postulación, a litigar, ¿no? Yo tengo más de 20 años litigando, siempre en la práctica profesional, nunca he trabajado para el gobierno, siempre ha sido de forma privada, pues sería mediocre no buscar, no intentar hacer un cambio fundamental y de importancia, y es por eso que tomé la decisión de registrarme para ser precandidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Excelente, César. Oye, y vemos en el tuit que mandaste en la mañana que te inscribiste al Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. ¿Por qué decidiste inscribirte en este comité y no en el Comité de Presidencia o en el del Poder Judicial? ¿Hubo alguna decisión atrás o solo fue el que elegiste y ya? No, mira, realmente yo tenía pensado inscribirme en el del Poder Legislativo y el del Poder Ejecutivo. El del Poder Judicial no lo consideré desde un principio porque me parece que serán perfiles del Poder Judicial Federal los que se deberían de inscribir, ¿no?, por parte de ese poder. En mi caso personal, me tardé en ir obteniendo toda la información, pues hace más de 20 años que terminamos la carrera, entonces como buen abogado mexicano, pues yo estudié la especialidad, pero nunca realicé los trámites de titulación, estudié la maestría, pero no realicé los trámites de titulación, entonces de repente imagínate que llegas a la universidad y te graduaste hace 24 años y posteriormente llegas a la especialidad y la terminaste hace 12 años y llegas a la maestría y la terminaste hace 6 años, y así con diferentes estudios, ¿no? Los estudios en el extranjero no realicé los apostillamientos en su momento para que se pudieran llevar a cabo, que de todas maneras para el registro no eran necesarios, ¿no? Porque lo que tú necesitas es comprobar ciertas calificaciones de acuerdo a lo que están solicitando en ciertas materias para el puesto al que tú aspiras, ¿no?, a ser candidato. Para aquellas personas que decían que 5 cartas de recomendación y listo, ya eras candidato, me parece que no tienen ni la menor idea de la complejidad. Y más para personas como yo, que no somos muy doctos en cuestiones de computación, el hecho de que los archivos eran demasiado pesados, que teníamos que subirlos y después teníamos que hacer algún cambio porque no se podía, el buscar, ¿no?, cierta información como el acta de nacimiento que estuviera digitalizada, por ahí había un error en el acta, entonces ir a hacer los trámites, etcétera, 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 pues me consumió tiempo. Terminé de hacer el registro en el Poder Legislativo, incluso en la misma fecha viene que lo realicé con anterioridad, nada más que me esperé hasta el día de hoy para hacerlo de conocimiento, y posteriormente intenté registrarme por el Poder Ejecutivo y resulta que tengo un problema con mi CURP, entonces no me daba oportunidad de ingresar y para poder iniciar el trámite necesitas forzosamente ingresar por medio de tu CURP. Entonces fui a una oficina que hay allá en Arcos de Belén para ver si me podían apoyar para ver cuál es la problemática de mi CURP y no se pudo solucionar en tiempo y por lo mismo no me pude registrar en el Comité del Ejecutivo. No es por ninguna cuestión en específico, fue por donde pude hacer el registro, que fue por el Poder Legislativo y no tuve la oportunidad de hacerlo en el Poder Ejecutivo. Muchas gracias por explicarnos cómo este proceso y la decisión tiene un poco de sentido esto, que sean personas dentro del Poder Judicial las que se inscriban frente al comité del Poder Judicial. Y hablando un poco de este tema, de lo que hay que cambiar, digamos, o que hay las fallas que hay dentro de la Suprema Corte y en general el Poder Judicial Federal, ¿qué es desde tu perspectiva? Nos comentabas, llevas ya más de 20 años litigando, lo que falla dentro de esta estructura, dentro de la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal en general. ¿Qué es lo que falla que se debe modificar y que la elección judicial podría contribuir a ello? Mira, me parece que el problema de la carrera judicial, si bien es cierto, les da una preparación muy ardua respecto al perfil de juzgador que se debe de tener, me parece que han perdido la sensibilidad que se da para con el día a día en lo que vive la sociedad mexicana, los ciudadanos. ¿Y a qué me refiero? A lo mejor aquellas personas que nos hemos dedicado al litigio, ¿no?, en diferentes materias, pues vemos todos los días a nuestros clientes, vemos qué es lo que sucede, nos presentamos a los diferentes juzgados dependiendo de la materia a la cual nosotros nos dediquemos, o en mi caso que a lo mejor pueda haber diversas materias que nosotros de forma directa postulemos. Y cuando tú, a lo mejor ahora que tenemos la posibilidad de que en materia penal el juez sí esté de forma directa en todas las audiencias, pues les ha dado cierta sensibilidad para entender qué es lo que sucede, para por lo menos conocer a la persona que están juzgando. Pero hay tantas materias en donde lo único que ven es un papel y ellos no conocen a las personas, no conocen la problemática. Muy posiblemente la gente a lo mejor no supo explicar de forma correcta, o a lo mejor el abogado defensor o el asesor jurídico no supo plasmar
qué es lo que estaba sucediendo. Me parece que esa lejanía con la sociedad es un grave problema que hemos tenido en el Poder Judicial, y me parece que desde que les tengas que llamar su señoría, me parece que demuestra que existe una posición muy por encima a lo mejor de las partes, y creo que el derecho es una de las profesiones, y en este caso el ejercer la carrera como abogado es una de las profesiones más dignas y nobles que pueden existir, y me parece que se debería de priorizar buscar la justicia aplicando la ley y no nada más irnos a la parte legaloide, en donde hemos visto que hay muchas resoluciones que, aunque son legales, son injustas. Me parece que esa posibilidad, que gracias a la forma constitucional, el día de hoy sí vemos a lo mejor a jueces, a magistrados, incluso a ministras y ministros que participan en redes sociales, que salen a programas, que platican con la gente, situación que nunca habíamos podido nosotros observar, porque siempre se tenía una ideología de que el Poder Judicial tenía que estar separado porque se podía contaminar, y me parece que es muy importante que los jueces no tengan que estar a favor de ninguna de las partes, pero que tengan mayor información para poder llevar a cabo una resolución, y también siendo muy honestos para que aquellos grupos de poder, aquellos castas divinas, a lo mejor de abogados que con una llamada telefónica terminaban solucionando a lo mejor ciertos asuntos que la gente se había tardado años en poder tratar de buscar justicia y la aplicación de la ley a su favor, pues que nosotros pudiéramos ver que los criterios sean para toda la sociedad en general y no nada más para ciertos grupos, ¿no?, que tienen el poder económico para contratar ciertos despachos o para tener cierto tipo de influencias de carácter político, de grupos criminales, de grupos empresariales, etcétera, 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 donde realmente la justicia sea eso, justicia, pero además para que la justicia realmente sea pronta y expedita, mi querida Nancy. No podemos seguir viendo asuntos como el de Vallarta, en donde tenga cerca de 20 años, ¿no?, que esta persona fue detenida, y que siga, bueno, más de 15 años, perdón, que esta persona fue detenida y que sigue esperando justicia, cuando vemos que por las mismas acusaciones, imputaciones que se realizaron a una ciudadana francesa que sí fue apoyada por su gobierno, pues ella ya se encuentra en libertad y libre de toda responsabilidad, y que aquí en México un ciudadano mexicano pues sigue esperando justicia cuando ha sido más que claro y se ha demostrado que fue un montaje, ¿no? Entonces me parece que por eso es importante que todos los que nos dedicamos al derecho pues levantemos la mano y que participemos, porque es muy fácil para nosotros desde el discurso señalar qué es lo que está mal. Pues entonces vamos a levantarnos las mangas y vamos a ponernos a trabajar, pero ya no nada más de palabras, sino también de hecho. Muy bien, y justamente sobre eso, César, es lo que te quería preguntar. Ahora que ya estás como precandidato, digamos, eventualmente, si el comité te da el visto bueno para participar, si eventualmente participas en este proceso y eventualmente a lo mejor la gente te elige para ser ministro, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué proyecto traes tú? ¿Qué causas abanderas? ¿Qué es lo que quieras hacer como ministro de la Corte? Mira, en primer lugar, me parece que algo que será muy importante es que, uno, exista transparencia. Me parece que eso es uno de los puntos más importantes y la gran problemática que ha existido cuando tiene que ver con temas de impartición de justicia. Segundo, ser mucho más cercano a la ciudadanía. Me parece que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Por lo menos una vez a la semana comprometerse a escuchar a la gente cuáles son las problemáticas que están sucediendo, cómo están sucediendo. Puedes tener mayor transparencia al explicar cuáles son las resoluciones que uno está determinando y por qué llegó a esa conclusión, ¿no? Pero además, tener la oportunidad, me parece, y ser muy claros, que más allá de cualquier cuestión de carácter personal, que los análisis siempre tienen que ser apegados a la realidad y a la legalidad, ¿no? Y que independientemente de la ideología que nosotros tengamos, siempre entender que la aplicación y la responsabilidad que nosotros tenemos de aplicar la ley conforme a los estatutos que rigen en este momento será muy importante. Entonces, para mí la transparencia, el respeto a los derechos humanos y sobre todo siempre de forma directa y transparente, hablar con la gente en cuanto a las resoluciones, en cuanto a las determinaciones que se llegan a tomar, me parece que serán muy importantes. Y dos, me parece que tenemos que ponernos de parte de la
ciudadanía, ¿no? Y si la ciudadanía llega un momento que a lo mejor lo que está solicitando es incorrecto o es ilegal, explicarles el por qué se llega a esa determinación y no nada más ir siempre con las resoluciones a favor de los grupos de poder y dejarlo en lo oscurito, porque a lo mejor muchas de las resoluciones son legales, pero si tú no lo explicas a las partes y no sales y dar la cara y explicas qué es lo que sucede, pues me parece que ahí viene un grave problema de comunicación y creo que es lo más importante. La gente en México está muy politizada y quiere saber qué pasa y por qué llegas a una determinación. Entonces, realmente ese era el compromiso que yo tendría, lo que yo le prometo a la gente, que si me dan la oportunidad, pues seré cercano, seré transparente y diré las cosas exactamente como son, como yo pienso que son, y defenderé siempre mis puntos de vista, estén de acuerdo a la gente o no, porque me parece que si nos dan la oportunidad de tener esa responsabilidad es para ser valientes y para ser justos. Ok, pues muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo el tiempo, la entrevista aquí con nosotros, con Noticias a las 2 y pues a resolver estas dudas que teníamos. No sé si guste agregar un mensaje final para pues la gente que nos ve sobre este proceso, que estén al pendiente de algunas fechas, algo que usted quiera agregar. Nada más agradecerles el espacio y decirle a la gente, ¿no? Que como cualquier ciudadano estoy buscando una oportunidad. Si nos dan obviamente los méritos académicos y profesionales para poder aspirar a ser candidato, pues obviamente trataremos de hacer el mejor trabajo que nosotros podamos, entendiendo que no soy un vulgar ambicioso y que si hay mejores perfiles que el mío, por supuesto que apoyaré a esos perfiles, porque yo sí creo que se necesita un cambio en este país y tiene que haber cercanía con la sociedad y con el pueblo de México. Sería todo y agradecerles, por supuesto, el espacio de estar aquí platicando con ustedes y con la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias, César Gutiérrez Priego, abogado, experto ahí en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Muchas gracias, nos vemos, César. Muchas gracias. Hasta luego, que pasen buena tarde.